mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a esta hora por 93.5 FM y en diferido en horas de la tarde o en horas de la noche, más bien por Canal 2, la imagen de la radio. Soy Isel Martínez y hoy, en sustitución del director de Noticias Monumental, Randall Rivera, le estaré trayendo matices con un tema que, al igual que todos los días, sabemos generará mucho debate. Hoy específicamente traeremos a esta mesa el tema del sandinismo, un movimiento que precisamente el sábado anterior, 19 de julio, cumplió 35 años desde la Revolución Sandinista. Pero ¿qué le parece si antes de iniciar y presentar a los invitados del día de hoy, pasamos a escuchar nuestro boceto? Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. 35 años han pasado desde que se dio la Revolución Sandinista con el derrocamiento de la dictadura de los Somoza. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue creado en 1961 como una organización política de izquierda, inspirada en el ejemplo de la Revolución Cubana. El movimiento se reorganizó política y militarmente hasta que el 19 de julio de 1979 derrocó a la dictadura de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua de 1937 a 1979 con el apoyo de Estados Unidos. Seguidores del héroe nicaragüense Augusto Sandino se lanzaron contra la dictadura de los Somoza. Sandino fue un líder nacionalista que encabezó un ejército irregular que luchó contra la ocupación de tropas estadounidenses en Nicaragua entre 1927 y 1934. Llegaron al poder en julio de 1979, al frente de una revolución presidida por una dirección nacional que estaba integrada por 9 comandantes y coordinada por Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua. El mandatario de 68 años lleva casi la mitad de su vida como líder indiscutible del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del que ha sido su único candidato presidencial en los comicios de 1984, 1990, 1996, 2001, 2006 y 2011. El líder sandinista, que fue reelegido en 2011 con el 62,45% de los votos, tras una cuestionada candidatura y una jornada electoral plagada de denuncias de irregularidades, alegó que no se puede limitar ni coartar el derecho a los nicaragüenses en cuanto a elegir a sus autoridades. Ortega, que retornó al poder en enero de 2007 tras haber ganado con el 38% de los votos las elecciones de noviembre de 2006, frente a dos fuerzas liberales conservadoras divididas, mantiene un alto nivel de popularidad, sobre todo entre jóvenes y clases menos favorecidas, según las encuestas. Los críticos de Daniel Ortega lo acusan de autoritario y de pretender perpetuarse en el poder, como lo hizo la familia de la dinastía de los Somoza. Sin duda, en torno al tema del sandinismo hay diversos tonos que presentamos hoy en Matices. Bien, escuchamos un amplio reportaje que elaboramos en Noticias Monumental sobre lo que ha sido el sandinismo, un movimiento que este sábado, como les decía al principio, cumplió 35 años, esto a raíz del derrocamiento de Anastasio Somoza en 1979, específicamente el 19 de julio de 1979 se dio el derrocamiento de Anastasio Somoza, pero sin duda esto es un tema, o más bien un movimiento que no inició específicamente en 1979, sino que tiene mucha historia, y precisamente hoy en Matices hemos invitado a dos invitados de lujo que están con nosotros, don Vladimir de la Cruz, diplomático, historiador y analista de Noticias Monumental. Don Vladimir. Buenas tardes a usted, a los queridos radioyentes de Matices y de Radio Colombia. Ahí estamos otra vez. Monumental, perdón. Y por supuesto, muy complacido de compartir también con Ricardo, gran amigo y también que fue embajador en Venezuela. Perfecto, don Vladimir. Bueno,
Y como lo decía en un principio, es un movimiento que cumplió 35 años, o más bien fue la revolución sandinista como tal la que cumplió 35 años, pero me gustaría que usted nos contextualice un poco cuáles fueron los orígenes del sandinismo mientras se incorpora a don Ricardo Lizano a esta mesa. Quizás es importante señalar que Nicaragua tuvo una historia muy violenta desde siglo XIX y siglo XX. Con nosotros obtuvo la independencia en 1821 en Guatemala, después la firmó el 11 de octubre en un proceso interno. Ya el 29 de septiembre ellos habían tomado una decisión absurda, aquella de declarar la independencia hasta que se aclararan los nublados del día. Después el 11 de octubre ya los tenían claros y tomaron una decisión más importante. Después se integraron a la República Federal de Centroamérica, igual que nosotros, y el mismo año en que nosotros salimos por rompimiento, como lo hizo don Braulio Carrillo, el 30 de abril del 38, en 1838, también Nicaragua rompió los nexos con la República Federal. Entre 1825 y 1848 se sometió a una serie de guerras internas muy importantes ahí entre liberales que estaban radicados en León y los conservadores que vivían fundamentalmente en Granada. Después vino la época en que se estableció, digamos, la intervención norteamericana en Nicaragua con la llegada de William Walker en 1855, que incluso fue proclamado presidente de ese país, que empezó un proceso de expansión sobre Costa Rica que provocó la decisión del gran presidente benemérito de nuestra patria, capitán general de nuestras tropas, el héroe nacional Juan Rafael Mora, que tomó la decisión de ir a pelear allá y sacar a los filibusteros, porque Nicaragua estaba prácticamente sometida y esa era una amenaza. Y al mismo tiempo Walker había tomado la decisión de venirse para acá, y el 20 de marzo se dio la batalla de Santa Rosa, después de casi 15 días de estar marchando nuestras tropas hacia el norte, donde fueron derrotados en 11 minutos. Después avanzamos ya hacia Nicaragua, cruzamos la frontera a finales de marzo, ya el 11 de abril estábamos en Rivas, donde se produjo aquella batalla extraordinariamente sangrienta y larga, porque fueron más de 12 horas de combate, donde finalmente derrotamos a Walker en el 11 de abril. Lamentablemente la peste del cólera nos hizo regresar y vino el desastre para nosotros de eso, que eso es otra historia, no la vamos a abordar aquí ahora, no tenemos tiempo para eso. Después, en 1858, resultado de esta situación, nosotros firmamos el pacto de límites del Tratado Cañajerez, con el cual se estabilizó un poco el problema entonces que era en discusión del partido de Nicoya, que Nicaragua lo reclamaba, y aparecieron otros temas de discusión, como es el margen del río San Juan y ese tipo de cosas, que también es otro tema de discusión para otra oportunidad, pero no para hoy. Después empezó en 1858, establecieron la capital definitiva en Managua, que es la capital hoy de Nicaragua. Antes se la cambiaban entre León, Granada. Ya después de 1863 hasta 1893 predominaron los gobiernos conservadores en Nicaragua. Desde 1893 hasta 1909 fueron gobiernos liberales. El último de ellos en ese periodo fue el de José Santos Zelaya. Y al mismo tiempo, este final de siglo y toda la segunda mitad del siglo XIX, en Nicaragua hubo disputas de los ingleses y alemanes y de los Estados Unidos por controlar la región. Incluso toda la zona de la Mosquitia estaba controlada desde 1840 y pico hasta 1890 y tanto, también por los ingleses. Era una zona que no la controlaban los nicaragüenses. Todavía fue una zona que era bastante autónoma desde el punto de vista cultural, de identidad, de carreteras. No había obras de infraestructura. Cuando triunfa el sandinismo en 1979, toda la Mosquitia no tenía ningún vínculo de comunicación con el resto de Nicaragua. Incluso Somoza en esa época, para ir a la Mosquitia, usaba aviones o helicópteros y hablaban inglés. Tal era la influencia cultural que había en esa zona. Fueron los sandinistas con su triunfo los que empezaron a hacer carreteras hacia esa zona, integrarla culturalmente, transformarla en ese sentido de una manera muchísimo más positiva. Después, en el periodo del 12 al 25, hubo una ocupación norteamericana. En el 25 salieron, en el 26 se vuelven a meter hasta el 33, que es cuando se levanta Sandino. Alrededor de Sandino aquí hubo muchos movimientos de solidaridad, etcétera. Resultado de ese surgimiento se produce la salida, el asesinato de Sandino en 1934, el ascenso de los Somoza, que es lo que nos va a interesar ahora a nosotros,
para entender el sandinismo, y desde ese momento hasta 1956 domina técnicamente el primer Somoza, Anastasio Somoza García. En el año 56 un poeta, un héroe nicaragüense, un héroe centroamericano, lo ajusticia, el poeta Rigoberto López Pérez, y a él lo masacran en el acto, obviamente, y se inicia un nuevo periodo de la dinastía Somoza que tiene intervalos transitorios con gobiernos que no los dirigieron directamente ellos, pero que eran a través de monigotes de ellos. Por ejemplo, entre 1956 y 63 gobierna Luis Somoza de Baile, el hijo de Anastasio. Entre el 63 y el 67 lo hizo René Schick, que muere en el cargo, y entonces lo sustituye un señor en el año 66 que fue Lorenzo Guerrero. En el 67 hasta el 72 vuelve a asumir Anastasio Somoza de Baile, hijo y hermano de Luis, y él se mantiene ahí. En el 72 se introduce un triunvirato transitorio de un gobierno en ese momento, acaba de pasar el terremoto en Managua, y en el 74 Anastasio Somoza vuelve a asumir el gobierno hasta su caída en el año 79. Mientras esto sucedía, se habían ido desarrollando fuerzas opositoras importantes en Nicaragua. Desde la época de los 30, movimientos sindicales, el Partido Socialista Nicaragüense, que era el Partido Comunista de Nicaragua. En el periodo de la Guerra Mundial, de la Segunda, incluso tuvieron un periodo ahí de legalidad por la misma circunstancia del pacto de la Alianza Calderón, Guardia, Comunistas e Iglesia Católica en Costa Rica, la lucha antifascista y la alianza con Estados Unidos. Después eso se rompe, hay una represión brutal en Nicaragua, y los movimientos populares se articulan en contra de Somoza alrededor de grupos que de distinta manera protestan. En un lugar muy importante juegan los estudiantes, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de León, y en los años 60 se empiezan a aparecer también grupos cristianos de base, importantes un poco al calor de lo que eran Cristianos por el Socialismo, la Conferencia Episcopal de América Latina, el Segundo Concilio, todas estas cosas que modificaron mucho el comportamiento de los cristianos. Y en el año 59-60 incluso se produce una guerrilla por un tipo de apellido Pastor, ahorita no recuerdo el nombre, que no es el Edén Pastora, el que nosotros hoy rechazamos por todo lado. En esa primera guerrilla participó un costarricense. Y que, por cierto, Pastora, durante todo el periodo del derrocamiento de Somoza tuvo una participación muy importante, sí, ¿verdad? claro, el comandante Cero. También muy irresponsable, ahora podemos hablar de eso, porque él, cuando toma el palacio, se quita la careta y puso en peligro a una gran cantidad de personas que bajo la clandestinidad vivían en Managua. Cuando él se descubre la cara para darse el taco de que él había sido el que había tomado el Palacio Nacional, lo que puso fue en movimiento a los cuerpos represivos para ubicar dónde vivía Pastora y ver las relaciones que tenía, y eso provocó que agarraran a un montón de personas presas, de manera que fue un irresponsable político y responsable también de las torturas que sufrieron algunos de sus detenidos, y no sé si muertes que hubo algunos de ellos. Entonces, en esa primera guerrilla 59-60 participó un costarricense, en esa época estudiante de la universidad, Miguel Sobrado Chávez, que todavía está vivo. De esa experiencia él escribió después un libro que se llama Antropología de la Guerrilla. Él es antropólogo profesionalmente, pero hizo un pequeño opúsculo que es muy interesante. No circula ya, obviamente, circuló en aquellos años. Muy amigo mío, Miguel, y yo tengo el libro, por supuesto, y en ese sentido, pues. Después vino la constitución del Frente Sandinista en 1961, donde jugó un papel muy importante Carlos Amador, Los Ortega y otras personas, Henry Ruiz y otras personas que se fueron integrando. En ese primer frente participó un costarricense, Agüero Echeverría, y Agüero Echeverría incluso fue muerto en el combate Pancasán en 1967, resultado de la muerte de Pancasán. En esa época, durante los 60s, el Frente Sandinista sostenía en torno a una tesis que había latinoamericana por el triunfo de la Revolución Cubana, especialmente alentado por ese triunfo, de que las guerrillas podían triunfar sobre las acciones políticas, y sobre la teoría del foco de la guerrillero, que ellos impulsan movimientos armados que no tenían vínculo todavía con movimientos sociales en las ciudades, ni con movimientos estudiantiles, ni con movimientos populares, sino que era un foco militar por sí mismo. La derrota de Pancasán en 1967
pues, demostró la importancia que tenía de hacer el vínculo político-militar, es decir, la parte brazo militar armado en la montaña y la fuerza política social movilizándose en las ciudades. Cuando la muerte de Carlos Agüero, que era el comandante sandinista costarricense, que aquí lo enterramos, eso hizo variar al frente su política de masas, estructuró acciones en las ciudades y estructuró alianzas estratégicas con los sectores progresistas de la Iglesia de Nicaragua que venían desarrollándose en ese momento, y a partir de allí se desarrolla la lucha militar ascendente, que después generó 3 tendencias en el Frente Sandinista hasta 1979, que antes del triunfo del Frente Sandinista se agruparon, se unieron las 3 en una sola unidad, que dominaban prácticamente los 3 frentes de combate, el norte, el centro y el sur. En el sur estaban los Ortega, en la otra parte estaba el GPP, lo de la Guerra Popular Prolongada, y estaban otros grupos ahí peleando, y por supuesto participaron otros grupos ahí activos en ese sentido. Costa Rica se movió, por supuesto, desde el punto de vista popular, con acciones de masas solidarias muy significativas, siempre en el movimiento estudiantil, desde que nosotros estábamos en la universidad en los años 60, y desde la época de Miguel Sobrado, como lo mencioné antes, habían ya movimientos de solidaridad en la lucha contra los Somoza. En el gobierno de Figueres 70-74 no hubo de parte del gobierno una actitud conciliadora con el Frente Sandinista. Incluso Figueres cometió un acto criminal, don Pepe Figueres, cuando agarró unos sandinistas de aquí y se los devolvió en avión a Somoza, que los mataron allá. Después de su gobierno, Figueres cambia y se vuelve, digamos, un antisomocista, y participa y colabora en la lucha final antisomocista que se produce en esos días. Y por supuesto que fue un eje muy importante la llegada del gobierno de Rodrigo Carazo en 1978-82 para dar el golpe final en los actos de solidaridad que había alrededor de la lucha antisomocista, porque se peleaba una parte de la zona sur de Nicaragua que ocupaba y usaba estratégicamente el territorio norte nuestro, y Carazo replegó la fuerza pública 5 kilómetros, donde dejó una zona que no era de nadie, literalmente, para que pudieran moverse ahí los movimientos antisomocistas, como hizo Luis Alberto Monge después en favor de la contrarrevolución, para que actuaran contra el gobierno sandinista ya instalado después de 1979, de manera que esa zona siempre fue una zona neutra, y eso nos afectó a nosotros también en el desarrollo del conflicto con el límite del río San Juan, porque nosotros usábamos el río San Juan libremente, de acuerdo a como dice el tratado, pero Somoza durante el periodo de la guerra empezó a intervenir el control del río, y los sandinistas después, sobre la misma guerra contra ellos, empezaron a intervenir el río, y eso nos afectó hasta ahora en la pérdida que hemos tenido de la soberanía del río en la parte que nosotros teníamos de ventaja. Así se produce el triunfo de los sandinistas en 1979, y el triunfo de los sandinistas provocó incluso un gobierno que fue de una Junta de Reconstrucción Nacional. La Junta de Reconstrucción Nacional tuvo 5 personas: Sergio Ramírez, que hoy no estaba ya con los sandinistas, Moisés Hassan, Alfredo Robero, que se retiró en 1980 y que fue sustituido por Rafael Córdoba, Daniel Ortega, que sigue siendo un alto dirigente del movimiento sandinista y actualmente presidente por 3ª vez en este periodo, Violeta Chamorro, que también se retira de la Junta de Reconstrucción en 1980, y la sustituye Arturo Cruz, que vive aquí y trabaja aquí y es un alto ejecutivo y hombre empresarial muy importante. Arturo, hijo, sí, bueno, pero es la misma familia, sí, correcto. Entonces ahí hay, ahora eso es más o menos, a partir de allí se estructura el sandinismo. Tiene un periodo importante hasta 1990, voy a usar periodos largos y después podemos ver particularidades, hasta el 90, donde el primer periodo lo gobiernan los sandinistas, incluso con un proceso electoral interno, que lo ganan obviamente después de la guerra, y donde no habían condiciones casi para que otros grupos participaran, de manera que, Ortega se elige en ese periodo 79-90, se elige una vez más con un 67% de votación. En el 90 pierde la elección, que es cuando gana Violeta Chamorro, y en el momento en que gana Violeta Chamorro influye mucho una serie de decisiones que habían tomado los sandinistas de manera muy equivocada sobre el reclutamiento militar de los jóvenes que estaban mandando a combatir a la contra. Y entonces esos jóvenes que habían adquirido
derecho de votación a los 16 años, porque peleaban desde los 12 y los 13, y la revolución les da a la ciudadanía la mayoría, el derecho de ser votantes a los 16, se vuelven como un factor electoral en contra del sandinismo, que derrotan al sandinismo en el 90, porque uno de los elementos principales era justamente ese problema de la guerra. Y a partir del 90 hasta el 2006 prácticamente hubo gobiernos que no eran somocistas, que es cuando entraron ahí Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, y después volvió a entrar Ortega, se religió Ortega y se vuelve a reelegir. Y ahora ha modificado la Constitución para reelegirse. Bueno, sobre eso podemos hablar ahora, porque en países donde hay necesidad de reformas sociales, y si hacen algunas reformas sociales por parte de los gobiernos, los pueblos les dan apoyo. Eso es lo que sucede. Perfecto, incorporamos ahora sí a don Ricardo Lizano, periodista, diplomático también, quien se une hoy al selecto grupo de panelistas en Matices. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por esta invitación y a todos los que nos han... Bueno, de nuevo muchas gracias a usted y a todos los que están escuchando por participar, ya sea escuchando con sus llamadas posteriormente en este programa. Bueno, muy sucinta la sinopsis histórica que ha hecho Vladimir de la Cruz. Yo nada más querría añadir lo siguiente: la revolución sandinista se produjo en el contexto de la Guerra Fría, o sea, todavía existía la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, y además existía la República Popular China, no en las condiciones que la conocemos hoy. Era una potencia de orientación ideológica comunista, pero un país pobre, aunque ya militarmente fuerte, poderoso, pero no era la potencia económica que es hoy día. Existía un conflicto chino-soviético, entonces había dos posiciones. Por un lado estaban fuerzas de izquierda que seguían a los planteamientos de la China, gobernada todavía en ese entonces por Mao Zedong, bueno, hasta el 76, que fue cuando falleció, y por otro lado algunas fuerzas de izquierda que se inspiraban o tenían respaldo de la Unión Soviética. Costa Rica en ese contexto era un país estable, una democracia liberal normal, pero a lo que el Frente Sandinista, como bien lo señaló Vladimir, logró aglutinar las fuerzas internas que se disputaban. A lo interno, la hegemonía de cuál de esas fuerzas era la dominante, había que dilucidar claramente cuál era el carácter, digamos, de la transformación que imponía ese movimiento. Hay una tesis de un intelectual fallecido lamentablemente recientemente, Rodolfo Cerdas, quien Vladimir conoce bien, y él la publicó a manera de libro en Costa Rica, un libro interesante que se llama La Hoz y el Machete. Aquí lo tengo, por cierto. Ese libro, en esa tesis, es un estudio profundo sobre cómo el movimiento de origen sandinista nunca fue, Sandino mismo no fue un dirigente comunista, no fue revolucionario, no fue de izquierda, fue un hombre que planteó una visión a lo que era en ese momento antiimperialista, desde el punto de vista antinorteamericano, por los abusos que efectivamente se habían producido de parte de Estados Unidos, por una situación que ahora vamos a comentar seguramente, que ha sido la gran tragedia de Nicaragua y que para mí ahora, paradójicamente, la quieren repetir desde la izquierda, que es el canal. Un detalle sobre eso: Sandino efectivamente no era comunista. Uno de sus lugartenientes, Farabundo Martí, sí lo era. Y trata de meterlo en la Tercera Internacional, y tiene un conflicto por ese motivo, y tiene que retirarse del Frente Sandinista. Y de la época del Estado Mayor de Sandino. Se llamaba el Ejército para la Defensa de la Soberanía. Correcto. Y entonces él, en el año 31, que se funda el Partido Comunista de Costa Rica, y el de El Salvador y el de Venezuela en ese mismo año, Farabundo influye de manera muy importante para que los partidos comunistas de la región se enfrenten a Sandino. Y entonces uno puede encontrar en los primeros años del Partido Comunista críticas a Sandino. Empiezan a recuperar la imagen antiimperialista que bien ha dicho Ricardo después de su muerte. Correcto, eso es muy importante porque hay que tener claridad. Recuerde que en Salvador el partido que gobierna hoy día se llama Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿verdad? No para la construcción del socialismo, que es, yo pienso, un poco la gran
disociación que hay en la izquierda latinoamericana de no entender que las transformaciones que requería la América Latina en esa primera etapa eran simplemente de una emancipación nacional y no de la construcción de un socialismo que no estaba a la orden del día. Esto se ve particularmente trágico en Nicaragua con la situación, con la firma del tratado Bryan Chamorro en 1913. Primero en 1913 se firmó el tratado Chamorro-Wetzel y después en agosto de 1914 el tratado Bryan Chamorro, que le otorgó a Estados Unidos a perpetuidad la opción de construir el canal de Panamá y por un periodo nada más y nada menos que de 100 años, algo similar a lo que ahora está haciendo Daniel Ortega con un empresario chino misterioso que nadie sabe quién es en el mundo de los negocios. El otro día en CNN lo presentaron, dijeron que sí, que se sabía que era un hombre acaudalado, pero no le conoce ninguna experiencia en materia de construcción de canal. Para no aburrirlos con el cuento y dar más pie al intercambio de opiniones, nada más yo quería decirles que obviamente la tragedia de Nicaragua se origina en una algunos dirían que una bendición natural, que es su posición geográfica. El canal interoceánico estuvo concebido originalmente por Inglaterra y después por Estados Unidos en Nicaragua, no en Panamá, pero después se hizo en Panamá, que era territorio colombiano y que un día después de fundado Panamá, Estados Unidos lo reconoció. Con esto quiero decirle que el carácter de la intervención militar, primero diplomática y después militar norteamericana, es el mismo que se dio en República Dominicana, por ejemplo, con Somoza, con Trujillo. Había intervención, particularmente en las aduanas. A Estados Unidos le preocupaba las deudas que estos países tenían con potencias europeas, porque la visión era aquella visión de la doctrina Monroe, América para los americanos, ¿verdad? Algunos decían que era para los americanos del norte. Esa visión, esa realidad, ese contexto histórico fue el que dio origen a la lucha sandinista. Cuando el Frente Sandinista toma el poder en 1979, es parte de esa efervescencia izquierdista latinoamericana, pero que está orientada en lecturas, ahora yo lo veo poco primitivas, si se quiere, del marxismo, lecturas de Lenin, qué hacer, el Estado y la Revolución, y fundamentalmente, aunque no lo fuera, tiene muy cerca la experiencia cubana, país que se sigue llamando socialista y algunos discuten todavía el carácter de socialista. Recuerde que el marxismo lo que plantea es la construcción de una sociedad socialista a partir de una clase obrera que era inexistente en Nicaragua en ese momento y inexistente hoy día, ¿verdad? Y entonces el Frente Sandinista gobierna allí un poco desorientado, hay abusos de poder, hay una política obviamente por el carácter represivo del somocismo había llegado a límites ya intolerables. Hay una escena famosa que fue una de las que sirvió para desencadenar el rencor internacional contra la dictadura Somoza. Había un periodista famoso, Julio Scherer García, mexicano, director de Excelsior en aquel tiempo, que decía, alguien me contó que lo saludó y le preguntaba cómo está, aquí estamos, decía, visceralmente antisomocista. O sea, y esa escena a la que estoy aludiendo fue cuando un periodista norteamericano va y hay una barricada, hay un puesto de comando de la Guardia Nacional, que era la del Ejército de Somoza, le va a tomar fotos, el Guardia Nacional lo rincona y en el suelo lo asesina. Esa escena generó antisomocismo muy fuerte. Mi generación, con la Vladimir, fue de los que en las calles gritábamos contra Somoza. Creo que por ironía del destino, esa particularidad de que Nicaragua tenía una realidad de un gobierno dictatorial, económicamente Nicaragua no estaba tan mal, se repite hoy día. Nicaragua hoy día económicamente no está mal, paradójicamente, no está bien, boyante, pero han manejado la economía con seriedad esta vez, no han cometido las torpezas que hicieron la otra vez. La prueba está que la conferencia que hacen ahora la hicieron en el COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, para anunciar el famoso
canal interoceánico, pero a ese tema nos podremos referir ahora, porque si no podían ser socialistas en aquel momento, mucho menos lo es ahora. Pero vea usted ahora cómo empezó la ceremonia de celebración del 35 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. No leyeron el Capital, sino la Biblia. Fue el primer documento, el primer libro, el único libro que sacó Daniel Ortega para leer la Biblia. Y el eslogan de ahora y día es socialista, cristiana y solidaria. Creo que ahí hay una serie de mezcla de conceptos que son antinomias. Con una alianza estratégica también que evoluciona desde un cardenal Obando que está en contra de los sandinistas hasta un cardenal Obando que apadrina a Daniel Ortega. Es que totalmente. Son otras cosas, ¿verdad? Las alianzas que se han dado. Ahora sí, estamos. Las alianzas que se han dado no solo esta vez, sino en el momento en que empezó a surgir y en que llegó al poder el sandinismo, ¿verdad? Y en un periodo, como ustedes lo mencionaban, que era de Guerra Fría, que era algo que se veía en la región. No solo Nicaragua era presa de movimientos militares en ese momento en la historia de Centroamérica. Bueno, Costa Rica, que no tenía movimientos militares, también sufrió el efecto de todo eso. Es cierto, y nada más entonces quería añadir a lo que bien precisa Vladimir, que en ese momento, entonces, ahora estamos en otra época, en otro contexto, ya no hay Guerra Fría, pero hay una situación en la que, digamos, la Rusia, yo pienso que emulando no a la Rusia de Stalin, como decían, sino a la Rusia imperial, trata de recuperar escenario en el concierto internacional. Y si usted ve el recorrido que hizo ahora Vladimir Putin por América Latina, ¿qué países visitó? Venezuela, Cuba y Nicaragua. Que es como haciéndole ver a los Estados Unidos o al mundo entero, aquí estamos, aquí tenemos... Pero no se podría ver esto como un efecto de la Guerra Fría, porque por un lado está el canal de Panamá que construyó Estados Unidos, y por otro lado está el que... Bueno, recuerde que el canal de Panamá ya no lo administra Estados Unidos, ya lo administra Panamá totalmente, y aunque sigue siendo vital para la economía norteamericana, pues ya no tiene la presencia militar que tuvo antes. El canal de Panamá hasta 1979, ahí lo que habían eran militares norteamericanos. Ni la zona de exclusividad que tenía. Panamá era un país con 6 fronteras. Los 2 océanos, Colombia, Costa Rica, y la frontera interna de la zona del canal. Que era la que administraba en su momento Estados Unidos. Totalmente. Sí, era acuérdese que en 1964 los estudiantes de la Universidad de Panamá y el movimiento estudiantil de panameños trató de meterse en la zona militar, en la zona del canal, para quitar unas banderas gringas, y ahí fueron asesinados varios estudiantes. Nada más entonces, en ese contexto, digamos, una cosa era la guerrilla en el contexto de Guerra Fría. Recuerde que además estaba en Estados Unidos gobernando el presidente Jimmy Carter, que fue una persona, digamos, muy tolerante, que afianzó mucho, ayudó mucho a cambiar el rostro de Estados Unidos. Sin embargo, internamente dentro de Estados Unidos ha sido muy criticado. Sabe que una vez estando yo me recuerdo muy bien porque ahí inicié mis armas en el periodismo, trabajaba en La Nación, y una vez estaba de visita en Panamá, ya se habían firmado los tratados, y en un centro que se llama Atlapa, allá en Panamá, todavía existente Atlapa porque quiere decir Atlántico Pacífico. Ahí que en aquel momento algunos cuestionaban la política del presidente Carter por haber hecho, decían, muy dócil ante lo que en aquel momento era la hegemonía soviética. Yo me quedé abrumado porque ahí lo que había era una presencia bastante de respaldo al gobierno. Estaba todavía Noriega en ese momento, el presidente era Nicolás Ardito Barletta, que a la larga fue un instrumento de Noriega. Y el aplauso para Jimmy Carter fue descomunal. Cuando lo anunciaron la entrada de él, ese centro se cayó de aplausos. Y dije yo, bueno, algo tiene que haber hecho bien este hombre para que un sector importante de la izquierda latinoamericana esté aplaudiendo a un presidente norteamericano, ¿verdad? Ese contexto de Guerra Fría ya no existe, ya no es más. Ahora Nicaragua, pues uno quisiera que Nicaragua recuperara su orientación política, pero yo creo que en la medida en que el proyecto político apunta otra vez a un canal, yo tengo mis dudas de que el destino vaya a ser favorable para los días que se avecinan en Nicaragua. La semana pasada, este domingo pasado, en La Nación salió un artículo de Sergio Ramírez, que se llamaba La Lámpara de Aladino, donde él cuestionaba y aquí tengo también otro artículo que salió en el suplemento Página Abierta del diario Extra de Carlos Chamorro. Carlos Chamorro es hijo
de un periodista famoso asesinado, que fue otro de los que precipitó la caída de Somoza, Pedro Joaquín Chamorro. Y de Violeta. Y Violeta. Y sí. Carlos fue director de Barricada, el primer periódico de los sandinistas. Tenían dos, el Nuevo Diario, que todavía existe ahora, y Barricada. Carlos se separó ahora de los sandinistas y es una persona muy crítica. Quizá tiene un medio de comunicación que es de los pocos que es disidente dentro de Nicaragua, se llama Confidencial. Él es un hombre muy culto, muy bien formado, fue marxista, en su forma de formación marxista, fue parte del gobierno sandinista, aun cuando su hermano Pedro Joaquín, a quien yo entrevisté en varias ocasiones, se había distanciado ya, y su madre también, que incluso llegó a ser presidenta de la República. Entonces, lo que está ahora planteado es otra cosa, ya no es el movimiento revolucionario de los años 70, 80, sino es otra alternativa. Tiendo a creer que es una especie de lo que llaman capitalismo clientelar. Hay sectores de la empresa privada que están absolutamente contentos, sin ningún, como les reseñé antes, el hecho de que la conferencia, el COSEP, es el equivalente de lo que aquí sería UCAEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, fue ahí donde se realizó la conferencia de prensa con el misterioso empresario chino que anunció la construcción del canal, a quien cuando le preguntaron que de dónde obtenían los fondos, digo que era un secreto, que no se podía decir porque se ponía en riesgo, varios argumentos ahí que no fueron del todo felices. Entonces creo que en este contexto, digamos, lo que fue la revolución legítima de emancipación, de lucha contra una dictadura opresiva, creo que ya Somoza fue, digamos, como símbolo, el último dictador emblemático de la América Latina, ¿verdad? Hubo momentos después, pero ya así como el típico de lo que llama Carlos Rangel el dictador, el proconsular. Yo creo que ya el caudillo proconsular, una cosa es el caudillo autóctono que nos heredamos de los españoles y otra cosa es el caudillo proconsular al servicio fundamentalmente de la política exterior de los Estados Unidos. Creo que Somoza cierra ese capítulo y lo que tenemos ahora es otra cosa, es otra visión del mundo que, pienso yo, no necesariamente en todos los aspectos coincide felizmente con el destino de los demás países del área, en tanto que movimientos políticos no necesariamente apuntamos hacia el mismo destino. Pero eso podemos discutirlo en el resto de la... en la década del 81, cuando triunfa el gobierno sandinista, el primer gobierno sandinista, el resto de Centroamérica existían gobiernos autoritarios militares, y hay lucha armada en El Salvador y hay lucha armada en Guatemala, y hubo conatos de lucha armada en Honduras, y la situación de conflicto que se da incluso después contra los sandinistas y el entorno de la lucha armada en estos otros países conduce a finales de la década del 80 a las negociaciones que dan los tratados de Esquipulas y que ponen fin a la guerra, donde el doctor Oscar Arias juega un papel importante y que le reconocen en su premio Nobel. Entonces eso es importante entenderlo. Y en el Suramérica habían dictaduras florecientes de militares, estaba Pinochet, estaban los militares en Argentina, estaban en Brasil, en todo lado habían militares. En el 90 técnicamente todo eso tiende a desaparecer y se inicia una nueva era democrática en donde después de 1990 prácticamente todos los países de América Latina son regidos por gobiernos que se eligen constitucionalmente y por elecciones. Entonces yo creo que este es un cambio que hay que entenderlo de esa forma. Y lo que se ha celebrado el 19 de julio es la caída de Somoza, no otra cosa. Es como celebrar la anexión de Nicoya mañana. Eso es. ¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido el sandinismo durante todos estos años, que ha tenido muchas modificaciones y principalmente en el país, que hemos visto de cerca los efectos aún cuando en ese periodo de tanta, donde dominaban militares en toda la región, Costa Rica era todavía en ese momento y todavía sigue siendo un país democrático? Yo le diría que en un inicio, para la izquierda más bien fue fatal, porque la imagen que proyectó el sandinismo fue una versión bis de la Revolución Cubana, con todos los prejuicios que había y con todos los errores que se cometen en esa parte del gobierno, y lo que hubo fue un retroceso de todos los movimientos de izquierda en América Central, por lo menos, después de, incluso llegó al extremo de que perdieron 3 elecciones seguidas, ¿verdad? Porque, hubo conflictos muy tempranos
con Costa Rica, por ejemplo, que había jugado un papel muy importante en el derrocamiento de Somoza. Hubo conflictos con Honduras, que obviamente fue base de operaciones de las fuerzas contrarrevolucionarias. Digamos que se compraron en el contexto de la Guerra Fría, la presencia militar soviética en ese momento era interpretada en Estados Unidos como una amenaza a su seguridad interna, ¿verdad? En Nicaragua se armó de manera desproporcionada en ese momento, y entonces eso fue un efecto nocivo. Hoy día, para estos movimientos, hoy día ellos dicen haber aprendido de sus errores. Alguna vez Vladimir y yo fuimos embajadores en Venezuela. Alguna vez le escuché decir al presidente Chávez que, conversando con Daniel Ortega, él le había dicho que había aprendido de los errores de su primera administración o su primer paso por el gobierno, que se habían echado encima sectores de clase media y empresarial que no debieron haber hecho. Recuerde que en Nicaragua hubo expropiaciones, hubo abusos inconcebibles, como la famosa piñata, ¿verdad? Que fue una operación a partir de la cual dirigentes sandinistas se apropiaron de residencias y propiedades de sectores adinerados de la sociedad nicaragüense. Más del 50% de las tierras fueron nacionalizadas. Todo eso decía el presidente Hugo Chávez, cuando lo escuché en un momento, decía que eso fue un error, que Daniel Ortega le decía que no debieron haber hecho eso, que a otros ahora habían aprendido de sus errores. Yo tengo para mí que hay un sector, bueno, hay una cosa que no podemos pasar por alto. Vladimir mencionó los nombres de algunos dirigentes que hoy día, algunos están vivos pero están divorciados del sandinismo. Carlos Chamorro es uno de ellos, Sergio. Moisés Hassan es otro, Sergio Ramírez. Incluso que eso se dio una vez llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional al uno poder. de los comandantes más importantes, que eran como el símbolo también de la honestidad interna dentro del proceso de la revolución, Henry Ruiz, comandante modesto, está separado. Y en su momento, cuando el Frente Sandinista, si mal no estoy, llegó al poder, en un momento Edén Pastora fue parte de la contra. Claro. Que ahí fue claro, cuando se dio el atentado de la penca. en el 82, se llamaba por ahí se... Acción Revolucionaria Democrática, ARDE, que operaba en Costa Rica, obviamente. Y el atentado de la penca. Incluso vivió aquí durante esa época. Claro. Bueno, recuerde que él aquí hizo su vida prácticamente, aquí tuvo hijos y toda la vida, y además él se distanció tremendamente de Somoza. Hay unas escenas famosas cuando a él, después del atentado, a él lo llevan en camilla y él grita unos improperios contra Daniel Ortega, y que no se lo podemos repetir ahora, pero dice unas expresiones muy vulgares, y lo internan en una de las clínicas privadas de este país, y después se lo llevan a Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien gobernaba en ese momento en Venezuela. Todo esto le habla de las disputas internas lacerantes que se produjeron. Creo que un poco de la generación romántica revolucionaria que había en ese momento ya se acabó, y ahora por un lado tienen una visión más pragmática o realista, y por otro también creo que saborean las mieles del poder, ¿verdad? Y no hay un socialismo internacional dominante, de manera que tampoco tienen un marco de referencia del socialismo ni de desarrollo de una sociedad socialista. Y Nicaragua incluso se ha abierto, digamos, desde el punto de vista de la economía, a la inversión extranjera, y proporcionalmente es el país que de América Central es el que más recibe inversión extranjera, más que nosotros incluso. Vea usted que la composición es cuestión de que usted se puede meter ahí en el Banco Central de Nicaragua, la composición del Producto Interno Bruto. Todavía Nicaragua sigue dependiendo de los productos tradicionales, ¿verdad? En eso, pero claro, es un país que curiosamente, vea usted, dice hace poco Miguel Salvastoro, funcionario del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua no tiene un problema macroeconómico, por lo tanto no necesita un programa con el FMI. O sea que la economía la ha manejado bien, hay un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto, se proyecta así para los próximos 4 años, lo cual no quiere decir que sea suficiente, porque obviamente las necesidades de Nicaragua son para más. El Producto Interno Bruto o el ingreso per cápita que parece que está por unos $1,800 anuales, más o menos, que obviamente no es suficiente para todos los nicaragüenses. Por eso yo creo que es tan riesgoso apostar una idea como faraónica, como la han llamado, como la del canal, que en realidad
ayer planteaba alguien en el periódico La Patilla de Venezuela, periódico digital, ahora que estuvo el presidente chino Xi Jinping y visitó Caracas, fue a visitar ellos están construyendo unas obras ahí en Venezuela, y las obras que visitó únicamente es aquella en la que hay trabajadores chinos, o sea que no hay. Por eso yo me temo, con todo el cariño y el respeto que le puedo tener al presidente de la República, que esa renegociación sobre la Ruta 32 vaya a fructificar. Creo que habrá un punto, una coma que se cambie, pero finalmente o tomamos el convenio como se hizo o no habrá, pero eso es otro tema de otro programa. Bueno, son las 2:48 de la tarde, vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de matices. Hoy hablamos sobre el sandinismo, un tema que está realmente interesante, ya nuestros panelistas han contextualizado gran parte, y al volver queremos hablar un poquito más sobre lo que ha sido o lo que será en este momento la posible construcción del canal interoceánico. Ya volvemos. Tal vez podemos darle algunos... 2:52. Hoy en Matices le hemos ofrecido un amplio recorrido por todo lo que ha sido el sandinismo, los orígenes, pero ha quedado una pregunta en el aire que me gustaría, don Vladimir, que bueno, esto lo hablamos ahora fuera de micrófonos. ¿Nicaragua ha sido la misma que encontró el Frente Sandinista de Liberación Nacional 35 años atrás que ahora? ¿Cuánto ha variado? No, hay cambios importantes. Digamos, solo por ejemplo en materia de analfabetismo, en 1973 había un 57%, en una población muy analfabeta toda. Actualmente hay un 28%. Es decir, eso significa que en 35 años después del somocismo se ha avanzado bastante. Incluso los primeros 10 años de revolución fueron muy importantes porque hubo brigadas internacionales y fueron de aquí maestros a ayudar a los procesos de alfabetización en Nicaragua. Lo que es pobreza extrema en Nicaragua también se ha reducido en relación a aquel periodo. Oficialmente, digamos, en Nicaragua hay una pobreza extrema que es como de 11.9%, comparada con el 7% de aquí, no está muy distante, para decirlo gráficamente. No tengo el dato de pobreza, que aquí anda en 20% y allá puede ser un poco más alto, pero en todo caso, lo que es pobreza extrema es eso. El desempleo en Nicaragua está hoy en el 7.4%, cuando en época del somocismo este desempleo era muchísimo más elevado. El sector tradicional económico sigue siendo, como bien decía Ricardo, la parte agropecuaria, todo lo que es algodón, bananos, cacao, café, cítricos, frijoles, papas, ganadería, lo que es piscicultura. El factor industrial allá es poco desarrollado. Hay un elemento ahí, Vladimir, que es importante, la minería. Es para casi 268 millones de dólares al año. Eso es una gran cantidad de plata. Sí, claro. Esa minería incluye el oro. Oro, por ejemplo, que aquí no se quiso explotar con crucitas, pero la beta que se explota, ya me explicaba un amigo geólogo, es la misma beta que aquí nos saca, porque eso, yo no soy experto de los geólogos, se subsume por el río San Juan y va a salir a la superficie de Nicaragua. Perfecto. Ahora sí, un tema que ha sido... Y la mano de obra, perdón, para terminar, actualmente en el 73 estaba empleada fundamentalmente en agricultura. Hoy eso está un poco más diverso. Más del 50% era peones agrícolas. Somoza manejaba un 40% del territorio nacional en fincas propias, etcétera. Entonces, ahí había mano de obra agrícola. Hoy hay una composición de mano de obra que es muchísimo más diversa, porque hay un sector manufacturero de un 30%, y hay un sector industrial de un 47% en economía nicaragüense, y eso puede hacer variar esto. Perfecto, y un tema del que en un momento mencionamos o les dimos algunas pinceladas, que ha sido noticia durante esta semana, ha sido la posible construcción de un canal interoceánico. Yo en esto, como le decía antes, tengo mis reparos. Todavía no está claro si esta obra en verdad es un proyecto serio. Parece que la persona, aquí lo dice Carlos Fernando Chamorro, no se sabe si esta persona tiene experiencia, y ahora que presentaron el proyecto, anunciaron sorpresivamente colateralmente una serie de proyectos de turismo que no estaban anunciados en el proyecto original, y esos proyectos de turismo están
cercanos a donde hay un hotel de mucho prestigio allá, inversión extranjera, y propiedades de nicaragüenses y extranjeros que se van a sentir, dice Carlos Fernando, amenazados porque de la noche a la mañana les van a poner allí una inversión de millones de dólares teóricamente, aunque como dice, la persona esta que está encargada es un empresario chino que no se conoce su trayectoria, que no tiene experiencia en la construcción de canales de esta envergadura, es una obra monstruosa, obviamente, y que desde el punto de vista político para mí tendría el efecto pernicioso que hubiera tenido el canal si hubiera sido construido con Somoza, que es que obviamente esto va a fortalecer en demasía al Frente Sandinista. Hay una familia, la Ortega Murillo, que va a ser la familia dominante en la vida política de Nicaragua, y por esa vía fomentar un tipo de capitalismo clientelar que fácilmente va a doblegar, como ya lo han hecho las fuerzas de oposición. Hay 62 diputados del sandinismo y 28 del gobierno. La mayor parte de las alcaldías las gana el sandinismo. Buena parte lo hace por sus méritos, pero buena parte también porque es más fácil cuando hay tantos recursos dispersar a la oposición. Y entonces esto tiene que ver con lo que yo llamo el ADN del dirigente político, que cree o no en una forma de vida. Digamos, si usted, los famosos tigres asiáticos durante mucho tiempo, algunos de ellos lo hicieron porque tuvieron dictaduras durante largo periodo. Si usted cree que es más importante solucionar ese problema que hacerlo en democracia liberal, representativa, pues entonces esa es una alternativa. Okay, puede ser viable, puede ser que esa sea lo que prefieran los pueblos a estar viviendo en democracia, que no. A mí me decía el expresidente Oscar Arias en algún momento en una entrevista que la democracia tenía que rendir frutos al pueblo, porque si no la gente dejaba de creer en la democracia. Bueno, eso es parte, yo creo, del dilema en el que estamos metidos. Daniel Ortega hoy tiene niveles de aprobación más altos que cualquier otro presidente en Centroamérica, probablemente. Y los recursos de que dispone el gobierno son abrumadores. Sergio Ramírez, que fue muy cercano a ellos y que se separó, contaba en una charla allá en Panamá, en la que yo estuve, en un seminario político, que lo que hizo el sandinismo cuando estuvo replegado es que muchos de los que fueron miembros de la Dirección General de la Seguridad del Estado, cuando se quedaron sin trabajo, entonces los enviaron a estudiar Derecho. Algunos de ellos hoy día son magistrados. Si usted quiere verlo de esta manera, por ejemplo, de manera simbólica, el hecho de que el presidente del Consejo Electoral de Nicaragua tenga una casa aquí en Villarreal, donde eso es un símbolo, creo que, de ostentación, no de humildad, con la que hacían los sandinistas de la revolución de 1939. Hay un libro de Sergio Ramírez que se llama Adiós muchachos, donde él narra la aventura que tenían algunos muchachos de lo que llamaban la pequeña burguesía adinerada, que tenían complejo de culpa porque ellos vivían muy bien, entonces dormían en el suelo de su casa. Claro, un acto de romanticismo inútil, ¿verdad? Pero esta otra generación, estos otros, no tienen nada que ver con eso. O sea, no tienen ningún empacho en hacer ostentación de lo que han obtenido. Daniel Ortega maneja un Jeep Mercedes-Benz, eso ha sido obvio, público. Esta otra persona vive aquí en Villarreal, sus hijos estudiaron aquí, los de Ortega, en condiciones desfavorables, universidades privadas de aquí. Me cuentan que andaba con un carro lujoso. Ese tipo de manifestaciones de ostentación que tanto se criticaba cuando estaban en la oposición y que ahora hablan de una realidad. Entonces son estas personas las que están gobernando ese país y haciendo posible esta obra que, por digo, para mí, si eso llega a cristalizarse, pues probablemente resolverá un problema en alguna medida. Quiero hacerle notar, sin embargo, que por ejemplo, Panamá no vive solo del canal. Las economías rentistas no resuelven todos los problemas, solucionan un problema, pero no todo el problema económico. Un país no puede vivir solo de sus rentas. Vea el caso de Venezuela con el petróleo, ¿verdad? ¿Qué implicaría? El problema del canal de Nicaragua es un problema histórico, porque esa visión de crear el canal en Panamá, en Nicaragua, ya se había pensado desde el siglo XIX. Justamente
La guerra con Walker estaba en la geoestrategia y geoeconomía de aquella época de controlar la ruta del río San Juan para provocar el canal, en disputa con los ingleses ya desde esa época. Y eso porque había una ruta de una compañía del tránsito, que así se llamaba, que hacía viajes comerciales desde Nueva York hasta California, porque no habían hecho todavía el ferrocarril transamericano que cruzaba todo Estados Unidos. Entonces tenían que bajar desde Nueva York hasta San Juan del Norte, cruzaban el río San Juan, cruzaban el río, cruzaban el Istmo de Rivas, iban a San Juan del Sur y subían hasta California. Ese proceso movilizaba más de 1,000 personas por mes, era un flujo muy grande. Después ese proceso se acaba ahí, en ese momento vuelve a alimentarse el problema del canal de Nicaragua, cuando se empieza a construir el canal de Panamá en 1900, que termina en 1903, que termina en 1914. Fue una obra que en aquella época duró casi 12 años construyéndose. Tal vez el canal de Nicaragua hoy, con la tecnología moderna de construcción, lo construyan en 5 años, ¿verdad? El canal de Panamá, construido en aquella época, incluso contribuyó también a la independencia de Panamá, porque hasta se ha dicho que los Estados Unidos impulsaron la construcción de un canal para inventar un país, que era una provincia de Colombia. Entonces nos metió a nosotros en el lío, porque Nicaragua firmó el tratado en 1914 que involucraba el Bryan Chamorro, la construcción del canal, donde metía a Costa Rica por la parte nuestra de frontera sin tomar en cuenta los intereses de Costa Rica ni a nosotros como parte, y metía también a El Salvador y Honduras en Bahía Fonseca. Y en ese sentido, ese conflicto provocó que en la Corte Centroamericana de la época, Corte Suprema de Justicia de Centroamérica, se fallara en contra de Nicaragua, provocó la caída de la Corte, lo que dio el edificio de la Cancillería para nosotros hoy, y esa idea del canal siempre quedó ahí persistiendo. El canal de Panamá se desarrolla obviamente con fuerza. En las condiciones actuales, el canal de Panamá ya era insuficiente para los llamados barcos Panamax, que son barcos gigantescos que las esclusas actuales no les permiten pasar. Y entonces Panamá empezó a abrir la tercera esclusa, donde están participando empresas costarricenses, MECO y otras que están ahí participando en la parte de construcción técnica, y que va a resolver los problemas del traslado de mercadería del Atlántico al Pacífico, del Caribe al Pacífico, de grandes embarcaciones. En el mismo tiempo en que Nicaragua se le ocurre lanzar la idea, primero del canal a través del río San Juan, que fue originalmente como lo empezaron a plantear, donde nos volvieron a involucrar a nosotros que no podían hacerlo. Y esto supone también la posibilidad de que lo que ha pasado en Punta Castilla y en Isla Calero, de la apropiación arbitraria que ha hecho Nicaragua, era para gestionar desde ahí parte de ese proceso de el posible ruta del canal en esa área. Pero eso implicaba además ejercer un control por lo menos de 5 kilómetros de nuestra frontera. O sea que en el proyecto sandinista que había de por medio en el conflicto que hay ahí planteado, estaba la posibilidad de apropiarse de toda la franja de 5 kilómetros al sur del río San Juan, en la parte nuestra, y de paso discutir la parte de Nicoya, como ya lo ha empezado a plantear de vez en cuando de manera muy responsable el propio presidente Ortega, para distraer un poco la atención. Bueno, entre las ofertas, digamos, entre las posibilidades que había de construir el canal en Nicaragua, abrieron 3 posibilidades. Al final ya se fijó una que cruza Nicaragua por la mitad. Tiene que cruzar toda la Mosquitia hasta el centro, hasta el lago, cruzar todo el lago y salir del otro lado. Y esa es una obra que en su naturaleza de construcción tendría que ser potencialmente más grande que lo que están construyendo hoy en Panamá, si no, no tendría ningún objeto. No pueden hacer un canal más chiquitillo que el de Panamá, porque no resuelve problemas. Y técnicamente acerca rutas comerciales de Nicaragua con Estados Unidos un poquito, pero no les va a mermar los intereses a los panameños de lo que es el tránsito del 80% de las mercaderías del mundo que se mueven alrededor del canal de Panamá. Entonces yo creo que esto no va a ser tan sencillo. Esta es una obra que va a requerir una mano de obra extraordinaria, y no hay ningún flujo migratorio ahorita de mano de obra hacia Nicaragua, por condiciones laborales, por condiciones de salario, por una gran cantidad de cosas. Si las obras industriales generalmente tienen un alto pago en salarios,
Y obviamente no se puede pagar salarios agrícolas para construir un canal. Y en Nicaragua lo que hay son salarios agrícolas, para decirlo en términos generales. Y si van a traer chinos a construir el canal, puede ser que a ellos les paguen salarios agrícolas a los chinos, ¿verdad? Como pagaron aquí los salarios de los constructores del estadio. Pero en ese sentido no va a haber un flujo migratorio de mano de obra costarricense que quiere ir a trabajar a Nicaragua, porque aquí no tenemos esa potencialidad, ni Nicaragua es un foco atractivo de mano de obra de centro de trabajo para ir a trabajar, aunque fuera de obra transitoria de 4 años en el canal de Panamá. Es decir, los trabajadores costarricenses de la construcción, los trabajadores costarricenses de la piña, de los cítricos del norte, de los campos agrícolas del norte, cuando ahí empezaron a pagar menos del salario mínimo, se negaron a pagar. Entonces fue cuando vino la mano de obra barata de Nicaragua. Nosotros, y creo que los costarricenses no están todavía en condiciones sociales o socioeconómicas de irse a trabajar por salarios miserables a Nicaragua, de manera que eso no va a ser un flujo, y la población salvadoreña tampoco va a ir a trabajar a Nicaragua, porque más bien ahora se ha vuelto un polo de atracción Salvador por la dolarización que hay de su economía, de ir a trabajar a El Salvador, de manera que más bien nicas van a trabajar a El Salvador antes que venir a Costa Rica o a Honduras. Entonces, ¿qué van a ir a perder? Dólares que ganan en El Salvador para ganar córdobas en Nicaragua. Ese es un problema que no lo van a resolver fácilmente, de manera que van a tener que meter mano de obra china, está claro, y eso podría tener sus dificultades. Entonces, la construcción del canal ahorita es un proyecto político que se anuncia de una manera geoestratégica y geopolítica, me parece a mí, en los intereses que hay también de la proyección de la China popular proyectada a todo el continente americano. No es casual tampoco las 3 o 4 visitas que han hecho los presidentes de China a América Latina en los últimos años, pasando 2 veces por Costa Rica, estando en Venezuela, en Brasil, en Nicaragua, ahorita volvió a estar en Nicaragua, etcétera. Argentina, es decir, es una situación que está obviamente moviéndose y formando parte del BRICS, que son Brasil, Rusia, India y China, que son las grandes economías emergentes y que están metiendo ahora a Sudáfrica, donde se acaba de reunir ahora el presidente Solís en Brasil con el grupo pero que ahí están, digamos, moviéndose este tipo de intereses. Yo, sinceramente, yo siento que el proyecto del Canal de Panamá no es un proyecto en marcha, es un proyecto... ¿De Nicaragua? El proyecto del Canal de Nicaragua no es un proyecto en marcha más allá de la palabra. Es decir, que por ahora es una palabra que se está usando, es un discurso que se está utilizando, está moviendo intereses, está distrayendo en el foco interno de Nicaragua, porque está creando una perspectiva de bonanza, de fomento, de intereses económicos. Al final puede ser que hagan proyectos de obra, que empiecen a abrir huecos y todo ese tipo, así como hicieron los huecos ahí en Isla Calero y ese tipo de cosas, que ya han demostrado que son hábiles para hacer huecos. Déjame decirte una cosa, Vladimir, nada más. Lo que plantea aquí, algunas de las interrogantes que plantea Carlos Fernando Chamorro. En esa conferencia donde se presentó el señor Chino y anunció por dónde iba a transitar el canal, entonces dice las preguntas que formuló y que no fueron respondidas por los representantes del gobierno nicaragüense. Voy a leer solo una de ellas. ¿Cuáles son las credenciales empresariales del señor Wang Jing? ¿Tiene un récord, así se llama, público en China o en alguna otra parte del mundo que permita a los nicaragüenses y a la comunidad internacional verificar cómo logró amasar su capital y qué actividades económicas desarrolló antes de comprar Xinhui en el 2010? Hay una realidad. Al señor parece que además de la inversión en el canal le dieron una línea de telecomunicaciones, cosa que aquí los sindicatos se oponían terriblemente. Ahí en Nicaragua rapidito le dieron licencia, sin embargo hasta la hora que no ha hecho ninguna inversión a pesar de contar con el permiso. Dice, ¿cómo se explica que 19 meses después de que Telcor, debe ser el equivalente aquí de la Sutel, le otorgara a Xinhui una concesión para invertir en telecomunicación en Nicaragua, aún no ha instalado una sola línea de telefonía celular? ¿Qué garantías tiene el Estado Nacional de que un inversionista que ya está incumpliendo con una concesión para invertir 2.100 millones de dólares en telefonía en 3 años pueda cometer un proyecto de construcción de 50.000 millones como el canal, en el que no tiene experiencia previa? Y ahí plantea otra serie de interrogantes más que no voy a agotarlas, pero estas son, pienso, interrogantes legítimas. O sea, parece que hay, como dice hasta ahora, como dice el dicho, muchas nueces y poco ruido, ¿verdad?
¿Qué implica esto para el sandinismo? Muchas muy pocos veces. Para nosotros. ¿Para el sandinismo? Para el sandinismo, digamos, una imagen de apoyo en términos posibles de contratación de mano de obra, de bonanza económica, de progreso, siendo un país donde hay una atracción de inversión extranjera directa muy importante y siendo el más importante de Centroamérica en este momento, por las alianzas corruptas del gobierno, porque la inversión extranjera ahí paga una cuota del 10%, se dice, a funcionarios de gobierno, a altos niveles de gobierno, para poder invertir donde se vuelven intocables, y entonces eso funciona muertos de risa para todo el mundo. Hay ganancias, ganar para todo el mundo, incluso internamente, y super ganar para algunos funcionarios de gobierno. Internamente, no vamos a mencionar nombres por efecto de que ahora están de moda las demandas, ¿verdad? Pero todos sabemos, hay una familia emblemática en Nicaragua, dueña de muchas riquezas de Nicaragua, que está absolutamente alineada con el gobierno, no tiene ningún problema, la dejan operar, está tranquila, es dueña de negocios importantes. Recuerde que Nicaragua es un país de casi 150,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es una familia que tiene mucha riqueza, ahí está operando tranquilamente, no tiene ningún problema, ¿verdad? ¿Qué implica eso para el país? Ahora sí. La construcción del canal. Construcción todo del lo canal, que se está dando en torno a eso, la expectativa que se está generando. Me imagino que generará algunas expectativas en algunos empresarios como los que están participando en el Canal de Panamá de participar en Nicaragua, de alguna gente, digamos, en formación profesional de ingenierías y técnicos de alto nivel que podrían ir a trabajar allá, eso sí. Hoy escuché a alguien del vocero de la Cámara de la Construcción Nacional preocupado porque dice que evidentemente, como todos sabemos, la construcción en Costa Rica depende enormemente de la mano de obra nicaragüense. Yo sin embargo tengo mis dudas, le digo, por lo que veo ahí y por lo que me señalaba con acierto Vladimir antes, de que la mano de obra que vayan a emplear ahí, lo digo no con dolor, sea nicaragüense. Y si es esa la realidad, pues tenemos que enfrentarla. Sí, seguramente el ritmo de crecimiento de la construcción ya no será el mismo que tenemos, porque si es a los nicaragüenses a quienes les van a dar trabajo, pues obviamente van a preferir estar en su país que venir aquí, ¿verdad? Y sobre todo que hay una mano de obra, digamos, calificada en el sector de la construcción de mano de obra nicaragüense, que va a encontrar oportunidad para ir a trabajar a Nicaragua. Por eso a mí me parece... están las empresas de los cementos de Costa Rica también, que antes eran nacionales, que podrían tener interés de vender cemento y cemento industrial para obras de ese calado. Por eso me parece un poco, permítame el término, ingenua la posición de los diputados, algunos diputados del Frente Amplio, que recién fueron a Nicaragua y no diciendo que allá en Nicaragua ocupan mano de obra calificada como la que tiene Costa Rica, porque ellos no la tienen y no la pueden formar en tan poco tiempo, lo cual es cierto, pero al ritmo de crecimiento de la industria en Costa Rica, yo no veo masivamente a la mano de obra calificada de Costa Rica migrando a Nicaragua, ¿verdad? Porque por mejor que les paguen, las condiciones de vida que van a obtener aquí van a ser siempre mejores, van a estar con su familia, van a estar en su entorno. No creo, habrá casos excepcionales, seguramente, unos no sé cuántos, a los que les podrán pagar salarios considerables, si es que llega a plasmarse esa hora. Evidentemente es una tentación que está allí, si es que de verdad la obra va en serio, ¿verdad? Imagínense que le pongan un manual en chino, como pusieron el manual del estadio para el manejo del canal. Que nadie sabía cómo manejar nada, absolutamente. Ese es un problema. ¿Cuánta gente, digamos, nicaragüense se está preparando en China hoy en idiomas, en conocimientos profesionales, etcétera? Eso es muy difícil. Miren, el año 2006, 2007, por ahí, yo todavía estando activo en la universidad, participamos en un seminario nacional, yo como parte de la Universidad Nacional, con todas las universidades públicas y privadas de Costa Rica, con el Ministerio de Economía Exterior, con un montón de ministerios que estábamos ahí trabajando, porque había una preocupación del gobierno de Costa Rica muy grande, porque el gobierno de Panamá había señalado que quería desarrollar en los siguientes 5 años, del 2007 al 2012-13, 5,000 ingenieros para competir con Costa Rica en la atracción de inversión extranjera directa. Miren, Panamá en estos 5 años no ha podido hacer eso, pero también en estos 5 años nosotros hemos creado más ingenieros, de manera que nunca nos iban a alcanzar. Nicaragua no está en esa capacidad, en posibilidad de desarrollar
esa mano de obra calificada y calificadísima que se necesita para eso. De manera que esa construcción del canal es posible, sí es posible, pero tiene visos, a mi manera de ver, de mucha dificultad para poderse materializar de manera muy correcta. Por ahora creo que es más bien un proyecto político que se agita como pasarle un capote al toro. Bien, son las 3:16 de la tarde, vamos a hacer la última pausa y ya volvemos con las conclusiones. Usted escucha Matices y hoy en diferido a partir de las 10:30 de la noche en Canal 2. Ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Bien, en la última parte de Matices, al ser las 3:20, muchas gracias, le agradecemos nuevamente a usted por mantenerse en sintonía de Radio Monumental. Hoy hablamos sobre el sandinismo, un movimiento que sin duda ha dejado mucho de qué hablar en la región centroamericana. Ya para ir finalizando, me gustaría traer a la mesa otro tema, principalmente basado por cercanía en la relación que ha tenido el sandinismo con los movimientos políticos en Costa Rica. Yo nada más quiero hacerle una salvedad. Quiero hacerle una salvedad. Obviamente en los 80 era una relación distinta. Nosotros, los jóvenes de aquella época, éramos antisomocistas todos, y en esa aglomeración, en esa emoción de todos los partidos políticos había vínculos, gente de Liberación Nacional, gente de la Unidad, gente del Partido Vanguardia Popular, todos tuvieron algún vínculo con el sandinismo de la época. Creo que lo que ha pasado ahora sigue manteniéndose algún vínculo, pero yo creo que la cosa no es tan sólida como fue antes. Me imagino que esta invitación que le acaban de hacer al Frente Amplio, que a mi juicio torpemente la aceptaron así sin ningún cuestionamiento, dieron a él, todavía peor, dicen que como gran cosa que no se reunieron con Ortega, o sea, todavía peor, menos importante la visita. Pues, si por lo menos se hubieran reunido con él y hacen una gestión, pues todavía le da un poco más de importancia. Pero creo que, si bien no hay que descartar que algunos sectores ya no es lo mismo, la izquierda de antes, hay diversos matices, diversas orientaciones, tienen sus vínculos, tienen sus nexos. No creo que la influencia sea tan cercana como lo fue en la década de los 80, ¿verdad? Don Vladimir. La revolución sandinista original fue un símbolo de lucha, de identificación, de liberación, de libertad, de lucha contra dictaduras, contra tiranías. Yo creo que eso fue una cosa muy importante. Todavía el mantenimiento y la defensa de la revolución en la época de la contrainsurgencia que hubo ahí, por parte de la contrarrevolución, todavía fue alentada en ese espíritu, y costarricenses combatieron la contrarrevolución. Incluso hay un libro reciente de José Pigado muy importante, Los amigos venían del sur, donde se relatan la participación de los 300 costarricenses que participaron en esa gesta. Pero después de que el sandinismo dejó el gobierno, esas relaciones se debilitaron. El movimiento Frente Sandinista de Liberación pasó a ser un frente político, digamos, de oposición en Nicaragua, nada trascendente. Durante 3 o 4 procesos electorales los pierde, vuelve a ganar, obviamente, porque lo que se gana por elecciones se pierde por elecciones y se puede volver a ganar, está claro eso. Y que ya los vínculos políticos en ese sentido entre los grupos de izquierda varían mucho, porque también se desintegra el socialismo mundial. Ya las corrientes socialistas internacionalistas desaparecen, el movimiento comunista internacional queda desintegrado literalmente. Aparecen nuevos grupos, aparecen nuevas inquietudes de organizaciones ahora ambientalistas, ecologistas, conservacionistas, de derechos humanos, de estos movimientos gays y todo ese tipo de cosas, que son una variedad
de grupos de protesta diferentes, hasta los indignados en España, que las manifestaciones más grandes de protesta y de movilización popular se hacen bajo los indignados para que gane la derecha en España, electoralmente a pocas semanas de una campaña electoral. Eso para explicar que esos movimientos a veces no llevan ya ahora en sí mismo un derrotero de socialismo. No hay en Alternativa Internacional un socialismo como derrotero a alcanzar. Incluso se habla de otro mundo es posible, pero no se dice cómo ni qué mundo. No es el mundo anticapitalista. ¿Qué tipo de mundo es? El capitalismo está galopante por todo el mundo de manera muy consolidada, pero no hay una teoría anticapitalista que permita articular movimientos revolucionarios o reformistas dentro de esa perspectiva. Los movimientos de izquierda se han orientado mucho a la lucha por las reformas. Me parece que es lo que está en boga. A nivel latinoamericano no hay un solo proceso en gobierno que tenga el carácter de gobierno socialista, ni hay un modelo socialista de gobierno. El socialismo siglo XXI que se ha esbozado para Venezuela no es un modelo socialista a implantar en ningún país de América Latina, ni ningún país puede tener referente a eso, ni ningún movimiento revolucionario de América Latina se identifica con Venezuela. Ningún movimiento de izquierda, digámoslo aquí, en Costa Rica puede tener como modelo de desarrollo lo que es el modelo de gobierno de Venezuela. Eso no es socialismo siglo XXI, ese es un proyecto utópico, digámoslo así, desde el punto de vista de una teoría donde el teórico Dietrich ya ni siquiera está avalando ese proceso mismo. Entonces ahí hay una situación donde el sandinismo hoy es un grupo político más dentro de la realidad de Nicaragua, pero no significa un proyecto de izquierda alternativo importante de desarrollo nacional. A raíz de todo eso, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el sandinismo? Yo creo que el modelo que tienen en mente, ya lo vivimos en América Latina muy cercano, que fue en México, ¿verdad? Fue el PRI, no el de ahora, sino el de los dinosaurios, que gobernó 70 años en México y que controló las arterias principales del Estado. Yo nada más quería citarle lo que decía un presidente de Estados Unidos, que yo no sabía que existió, que se llamaba Howard Taft, citado en el libro de celdas que le mencioné antes. Decía así: las repúblicas de la América Central y el Caribe poseen grandes riquezas naturales, necesitan solo alguna estabilidad y medios de regeneración financiera para entrar en una era de paz y prosperidad que les produzca provecho y felicidad. O sea, es volver a lo mismo, apostar a la idea de un canal, es repetir decía Marx que la historia se repite una vez como tragedia y otra como comedia. Yo creo que aquí sería la tragedia o la comedia, porque más bien porque la tragedia de Nicaragua, donde se inició la intervención norteamericana que deparó todas las luchas sangrientas que ha vivido Nicaragua, se originó en un proyecto de un canal interoceánico, y creo que repetir eso es un caso que fue después de 1914, cuando hubo la primera rebelión interna de carácter antiimperialista en Nicaragua, que fue desde 1914 hasta el 20 y pico, donde participó el general Jorge Bolio luchando. Ciertamente. Creo que apostar a eso es un grave error, y mucho más cuando no se cree en el formalismo democráticos como los que vivimos en Costa Rica. Todavía esperemos, ¿verdad? Bien, bueno, ya, como última pregunta, ya para ir cerrando, tal vez un minuto cada uno. Y el gobierno sandinista hoy como gobierno mantiene relaciones diplomáticas con todos los gobiernos de América, de manera que ese es su nivel de relación, más que con los grupos opositores a los gobiernos internos en cada país. Lo que no me he mencionado es que también tiene más relaciones con Taiwán. Ah, sí, también, no tiene relaciones con la China popular. De Centroamérica solo Costa Rica las tiene. Bueno, para ir cerrando ya son las 3:27 minutos. ¿Cuáles han sido los efectos, principalmente a hoy, del sandinismo en toda la región? Yo creo que, como hemos comentado a lo largo del programa, ya desde el punto de vista militar no existe lo que existió en algún momento, por ejemplo, cuando fue el auxilio a la guerrilla del Frente Farabundo Martí, cuando fue el respaldo a algunos movimientos, creo que se llamaba el movimiento Cinchonero en Honduras. Ahí había contactos, evidentemente hubo vínculos con las FARC en Colombia. Creo que todavía quedan resabios de algunos de esos vínculos, pero esos movimientos militares ya están de capa caída, y creo que cuando se cierre el capítulo de las FARC en Colombia, creo que este año se acaba, la lucha guerrillera dejará de ser una fuerza en ese sentido. Hay algo importante:
Rusia está equipando una escuela de policía en Nicaragua. No sé hasta dónde, cuál es el propósito. Ahora, solo que esta Rusia no tiene nada que ver con socialismo, es otra Rusia, es una Rusia de capitalismo clientelar y sin embargo, pues ya se ha mostrado que militarmente son buenos, ¿verdad? Vamos a ver qué efecto tiene eso en la formación de esto. Probablemente algunas de esas presencia de Rusia aquí sea simbólica, en el sentido de recordarle, como decíamos antes, a Estados Unidos y a la comunidad internacional, no me olviden que aquí estoy yo existo. Pero creo que todavía en la región un impacto sí no hace. Inicialmente, más bien, lo que nos produjo en el gobierno de Luis Alberto Monge fue una abundancia de plata que llegó a Estados Unidos aquí, en el gobierno de Luis Alberto Monge, ¿verdad? Y creo que tampoco se ha hecho un cambio importante desde el punto de vista del consumo militar en armas después del 2005 para acá, en términos de hacer de los mercados tipo Rusia, China y otros países que podrían venderle armas, sustituyendo armas que desde 1990 hasta el 2005 se orientaron en el mercado norteamericano. Me parece que eso no está cambiando. Bueno, ya es momento de concluir el programa de hoy. Muchas gracias, don Vladimir, don Ricardo. Hoy un tema que estuvo muy interesante, hicimos un bagaje muy importante por todo lo que ha sido el sandinismo y todo lo que ha implicado en la región centroamericana. Le esperamos mañana con otro nuevo programa de Matices. Buenas tardes. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.